Hola amigos, mi nombre es Ana, soy la maestra Anita, soy docente de preescolar y este ciclo escolar voy a estar atendiendo a un grupo de tercero de preescolar. Entonces en vacaciones me quise preparar y pedí algunas cositas de Temu y de TikTok Shop y se las quiero mostrar. Algunas cositas ya las abrí, pero les voy a mostrar unos paquetitos que no he abierto. A lo mejor este video lo haga en varias partes porque me dividieron el paquete en varios paquetes, entonces va a estar llegando así por partes. Entonces el primero es este. Pedí unas cenefas para mi pizarrón, para colocarle en todo el contorno del pizarrón así de color pastel, porque este año quiero decorar, bueno, ambientar el aula de colores pasteles. Entonces es esta. Pedí un paquetito que costó como 30 pesos y trae 1500 estrellitas, aunque me hubiera gustado que fueran más grandes. Bueno, aquí quizá en la cámara no se aprecia, pero sí son algo pequeñas. Pero pues para niños de preescolar creo que está bien. También pedí otra cenefa, pero esta para la pared de mi salón. Es de colores, de lápices de colores. Aquí está. Esta es para toda la pared del salón. Cada rollito trae 5 metros y me costó como 60, 70 pesos aproximadamente. También pedí un montón de alfileres, porque los usamos muchísimo, las maestras de preescolar. Aquí pedí muchos más. Hasta ahí con el paquetito. Bueno, estas son unas bolsas, pero esto no es para mi escuela, sino que lo pedí para mi casa. Son unas bolsitas para lavar zapatos, para meter zapatos en la lavadora. Porque los tenis se me empuercan muchísimo cuando atiendo a los niños y pues no quiero lavarlos a mano, la verdad, me da flojera. El siguiente paquete es este, es un paquetote. Este paquete, no sé qué trae, creo que es material didáctico que pedí, algunos materiales didácticos. A ver, ¡ay! Este es un sombrero que pedí para cuando alguno de mis alumnitos cumpla años, tomarle su foto de cumpleaños con esto. Pero creo que está muy grande para la cabeza de los niños. A ver, quiero ponérselo a los niños para cuando sea su cumpleaños, tomarles su foto. Y viene con unos lentes que dicen Happy Birthday. Se le voy a tomar su foto a los niños con cuando sea su cumple. Ah, este sí es un material didáctico. Este sí es un material. Ahorita les voy a decir de qué es. Son unas imágenes de fieltro, como para contarles a los niños un pictocuento. Son del cuento de los tres cochinitos, me parece. No, es el cuento de Ricitos de Oro, perdón. Es el cuento de Ricitos de Oro. Vienen todos los personajes. Ay, está súper bien. Pensé que iban a ser más delgaditos, fíjense. Porque decía que eran de fieltro. Pero sí son de fieltro, pero un fieltro bastante grueso. Miren. Y viene con algunas cosas así como que de escenografía. Y eso se puede pegar como en un franelógrafo, que es como un panel de fieltro. Y ahí se les va contando a los niños la historia. Trae todos los personajes, la casa. Ajá. No sé qué es esto. Bueno, trae aquí como que las instrucciones. Pero vi que traía... Ah, acá está, miren. Aquí está. Trae las cositas para que... Son como velcro. Son velcros adhesivos para que se peguen en el panel donde se le vaya a contar el cuento a los niños. Está padrísimo, me encantó. Aquí están todos. Trae un montón de cosas. Trae la sopa que se come Ricitos de Oro. A ver, ¿qué más? Ah, miren. Aquí está. Pedí un panel. Un tipo panel para poner los avisos y también me puede servir para contarles el cuento a los niños. Nada más que lo que no me gusta es que venga doblado. Miren, es como una tipo pizarra, miren qué grande es, más o menos así. Y lo quiero para poner los avisos afuera de mi salón de clases y incluye un velcro adhesivo para pegarlo. Aquí, de hecho estuve pidiendo dos, porque quiero poner uno igual adentro de mi salón. Pero igual puedo utilizar uno para contar los cuentos y el otro para los avisos. A ver, vamos a abrir el otro. Ajá, es igual, solo que pues es otro color. Igual estuve pidiendo unas caritas, pero estas son... Creo que son 900, me parece. Son caritas felices para premiar a los niños. Ay, espérenme, que esto ya me atoró aquí. Ah, también estuve pidiendo... Es una bolsota. Según en TikTok era una bolsa grandísima. Esta la estoy pidiendo para resguardar las láminas de diálogo. Las maestras de preescolar me entenderán que son unas laminotas grandísimas que nos manda la Secretaría de Educación y que uno no sabe ni dónde meterlas. Creo que sí van a entrar, miren. Es una super bolsotota. Es para resguardar ese tipo de material. Ay, espero que entren. Espero que entren. Ahí las voy a estar resguardando. Ah, miren, aquí está, este es igual a la de Ricitos de Oro, pero ahora sí de los tres cochinitos. Por eso les comentaba que hace rato me confundí, porque también había pedido de los tres cochinitos. Está padrísimo, porque pues no es lo mismo que imprimirlo y enmicarlo. O sea, si la mica sí te dura, pero también llega el momento en el que se dobla. Aquí está la fogata, la casita de ladrillo, la casita de paja, la casita de madera. ¡Ay! La mamá cochinita, el cochinito. Oigan, pero ¿dónde está el lobo? Ah, creo que aquí está, el lobo. Bueno, el siguiente paquetito pues son unas lámparas chinas que pedí para decorar mi salón.
pero en el video se veían, en la foto se veían pues más grandes, pero veo que son pequeñitas. Son pequeñas, entonces no, pues voy a tener que comprar unas aquí en alguna tienda china, porque sí se ven muy chiquitas, la verdad. O sea, no sé si me vayan a servir para... Ay, no, perdón, no son las lámparas chinas, son unos lápices que pedí para decorar mi salón. Uy, están preciosos. O sea, sí son lámparas chinas, pero en forma de lápices. Lo que pasa es que pedí unas lámparas chinas redondas, circulares. Y también pedí de estas para decorar mi saloncito. Están bonitas. Uy, me encantaron. Está tierno. Me encantó. Ah, pues el paquete trae 6, me parece. No, sé si 6, como 120, me parece. Trae 6 lámparas chinas en forma de lápiz. Como de lápiz mirado. Creo saber qué es. Pero no les voy a decir porque ya la voy a chorrear otra vez. Ahorita les digo qué es. Igual es súper funcional. Siento que me va a ser súper funcional. Sí, sí es. Es como un tipo archivero, pero para colgar. Pero miren, o sea, me va a súper servir porque es para colocar documentos. Y yo aquí voy a enseñar a los niños, pues, como parte del reconocimiento de su nombre, voy a enseñarles a reconocer cuál es su espacio para colocar sus trabajitos. Porque luego para ordenar sus trabajos en los expedientes es un problemón, porque los tengo todos revueltos. Entonces, cada que es el corte de evaluación que se les muestra el expediente a los papás, pues me toca ordenar todo eso. Entonces, pues aquí ya los voy a tener clasificados y ya no va a ser cuestión de meter sus trabajitos en sus expedientes. Y aquí ellos mismos los van a ordenar. Me encantó. Esto me va a hacer la vida muchísimo más fácil. Este sí me costó como 170 pesos más o menos. ¿Qué más, chicos? Ah, estas son unas bolitas de estas de pompones que siempre, pues siempre son buenas tenerlas. Este es papel holográfico que pedí para forrar algunas cositas que quiero forrar, ya sea mi carpeta o así, trabajitos que haga con los niños. Las quiero forrar. Este es otro material didáctico, miren, que igual es con un franelógrafo. Este es un material didáctico sobre la higiene dental. Aquí está, es igualito del mismo material que el del cuento de los cochinitos y de los hitos de oro. Trae sus velcros adhesivos. Así se pega bien, su velcro adhesivo. Trae el dientito feliz, que sería como que el dientito sano, y el dientito triste. Ay, están separados. Ya decía yo me decepcioné un poco porque dije, ay, están así de lado y lado, como que no. Está padre así. El dientito feliz y el dientito feliz y el dientito triste, que es como que el sano y el dientito enfermo. Y entonces los niños tienen que clasificar los alimentos que ayudan, aquí ya le pondría yo el velcro, ¿no? Y ya ellos pegarían aquí. Los alimentos que pues dañan los dientes o los que son saludables para sus dientitos. Y así trae varios, el dulce, la zanahoria, la manzana. Me costó creo que como 65 pesos, algo así, o sea, súper barato. Por eso aproveché. Está la Coca-Cola, el brócoli, una barra de chocolate, así. Está padrísimo, la verdad. ¿Saben qué es lo que más me gusta? La calidad de los colores, o sea, se ve súper, súper nítido. Y pues, por ejemplo, eso sí los niños lo pueden doblar y todo, y pues va a volver a su forma. Entonces, es igual lo que más me gustó del material que decía que era fieltro. Pero pues es un fieltro más gruesecito. Ay, el cepillo de dientes. Me encantó, la verdad, 10 de 10. Porque pues, uno de los temas que más reforzamos en preescolar es esa parte de los hábitos de higiene. Aquí hay otro material didáctico igual que amé. Ay, pero fíjense que este es más como cartulina. Este es para jugar con los niños a la pesca. Pero lo que más me gustó, ya sé por qué son así de cartulinita, porque aquí le puedes escribir tú, pues, la temática que quieras trabajar con los niños utilizando la estrategia de la pesca, por así decirlo. Por ejemplo, si vas a trabajar identificación de letras, o identificación de su nombre, de las vocales, o figuras geométricas, números, aquí pues las puedes ir escribiendo y los niños pues tienen que pescar. Tienen que pescarlas. Esto tiene un imán y pues aquí tienen el metal, entonces los niños lo tienen que pescar así, de esta forma. Lo único que creo que voy a tener que hacer otros de estos, porque solamente trae 2 y pues yo quiero que jueguen los niños así de forma simultánea. Lo que igual me preocupa es que esto pues sí se va a doblar. Entonces a lo mejor lo puedo imitar y de todas maneras como es plástico, pues se puede escribir y borrar. Por ejemplo, si vas a trabajar la identificación de los números, pues ya le escribes, ¿no? Y ya escribes así varios números. Y aquí tiene para borrarle. Y se borra súper bien, miren. Ahí está. Este es otro material que pedí que me encantó. Aquí están las dos. Pues, ¿cómo se le llama esto? Para pescar. Cañas de pescar. ¿Qué otra cosita? Ay, miren. Estuve pidiendo estas burbujitas para regalarles a mis niños como regalito de bienvenida del primer día de clases. Estuve pidiendo estas burbujitas. Miren. Nada más que voy a tener que buscar un tutorial de cómo hacer el agua de jabón para las burbujas porque no es como que con el jabón convencional, porque luego no se hacen bien. Aquí están, son estas, para darles un pequeño detalle a mis chiquillos. Me van a sobrar, porque este sitio no voy a tener tantos niños perros. Aquí está su regalito de bienvenida. Y ya estamos por terminar. Esta
Es como si fuera una lona, pero es una tela más bien. Es una tela que tiene un diseño bien padre de bienvenida para los niños. Ya lo voy a poner afuera en mi salón para darles la bienvenida. Igual, pues, aprovechar a que sus mamás les tomen así su fotito del primer día de clases. Lo que no sé es... Sí, ay, miren, no es doble vista, pero a ver si lo van a alcanzar a ver porque está algo grande. Pero dice, bienvenidos a una nueva aventura. No sé si se logra ver así completa, pero pues más o menos así es. Y literal es una tela. Miren, es una telita y está pues bien nítido el diseño y se ve padrísimo. Está súper bonito, me encantó.